¿Quién vive? ¡Cristo! Y a su nombre. ¡Gloria! Muchas gracias por estar aquí presente en este culto. Todos los que nos encontramos aquí presentes, pero también a todas aquellas personas que nos miran en las redes sociales, tanto en Instagram, YouTube, TikTok, Facebook y Twitter. Así que le damos la bienvenida a todas aquellas personas que nos están mirando y vamos a abrir las Biblias en el libro de Romanos capítulo 3, versículo 22. Y el tema de este día se llama Cristo nuestro Redentor. Dice la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para que todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, y con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Vamos a orar. Gracias, Padre Santo, Padre Eterno, Padre Celestial, por permitirnos, Señor, estar aquí delante de tu presencia, Señor amado. En el nombre de Jesús, Señor, ven bendiciendo esta palabra tuya, que tu Espíritu Santo, Señor, sea ahí, Señor, manifestando, revelando tu palabra, Señor amado, y que tú nos dirijas, Señor, en todo momento, Padre de la gloria. Bendice a todos los oyentes que se están viéndonos, Señor, a través de las redes sociales, Señor amado, y a los que nos encontramos en este lugar. En el nombre de Jesús, muchísimas gracias, Señor. Amén. Como estamos hablando, el tema se llama Cristo nuestro Redentor. Y sabemos que redención significa el perdón de algo. Puede ser el perdón de un castigo. Supongamos que uno está en una cárcel y tiene una condena de 6 años, pero apenas tiene 1 año y es redimida esa persona y es libre porque está perdonado. Y aquí el tema principal, que Cristo dice que Él redimió nuestro pecado, pero siempre y cuando nosotros lo aceptemos. Redención significa en la Biblia el perdón de nuestras faltas, de nuestros pecados. No importa lo malo que nosotros hayamos sido en ese entonces o en la actualidad, pero cuando nosotros aceptamos a Cristo de corazón, Él se convierte en nuestro Redentor. Él nos perdona de todos nuestros pasados y Él nos redime. Y para Dios nos convertimos en justos delante de Él, a pesar de que tal vez todavía le sigamos fallando, pero tenemos a Cristo como nuestro Redentor, y siempre y cuando nosotros pedimos el perdón de nuestros fallos e intentamos con la ayuda de Dios de no volverlo a hacer, pues Dios se complace de que nosotros estemos pidiéndole perdón siempre a nuestro Señor. Pero aquí dice la palabra de que la justicia de Dios por medio de la fe. Si no hay fe en Cristo, nosotros no somos perdonados. Y eso hay que tenerlo en cuenta, porque puede haber personas que dicen, bueno, yo soy bueno, nunca he matado, nunca he ido a la cárcel y nunca he
hecho cosas malas a la gente. Pero también dice de que aquí mismo dice, por cuanto todos pecaron. Así, todos hemos pecado. Aquí nadie está exento del pecado, todos. A través de un mal pensamiento o algo, pero todos hemos pecado. Entonces dice aquí que para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. Así, pecado es pecado. Y mientras uno no recibe a Cristo en su corazón, a pesar de que no haya hecho cosas tan malas, pero esa persona, si al final no se arrepiente y se muere, no se va con Cristo, sino que es condenado a la muerte eterna. Puede ser la persona, la abuela, la mejor abuela del mundo, o el mejor papá del mundo, o la mejor mamá del mundo, pero si no se humilla delante de Dios y no aceptamos que Cristo es nuestro Salvador, pues esa persona es condenada al infierno, lamentablemente. Y una persona que tal vez haya sido drogadicto, borracho, mujeriego o asesino, como fue el apóstol Pablo, pero si esa persona ha hecho mucho más cosas peores que la otra persona que no se ha arrepentido, y esa persona sí se arrepiente y le pide perdón a Dios y acepta a Cristo de corazón, esa persona se va al cielo. Así de sencillo. Y dice aquí, solo Él pide en el versículo 22 que creamos en Él, nada más. Sabemos que Cristo, Él, por ser hijo de Dios, no solo predicó y sanó enfermos. Ese era lo más bonito del ministerio. Ese era lo más precioso. Pero nadie se esperaba, ni sus discípulos, que al final se hicieron apóstoles, que iba a pasar por la muerte, que iba a ser ridiculizado, que le iban a ser maltratado. Y por ser hijo de Dios, nadie creía, los discípulos, que iba a pasar por la cruz. Y vemos de que Él pasó todo eso, cargó todos nuestros pecados, derramó su sangre en esa cruz, por amor al Padre y por amor a nosotros. Gloria a Dios. Dice que cargó no solo los pecados de aquel entonces, cargó los pecados de toda la historia de la humanidad, para que así cualquier persona le pueda pedir perdón al Señor. Y vemos de que aquí dice en el 23 que todos hemos pecado y fuimos destituidos de la gloria de Dios, porque sabemos que Adán y Eva estaban en la gloria de Dios, tenían vida eterna, nunca iban a morir, pero por causa de la desobediencia de Adán y Eva, entonces fueron destituidos de la gloria de Dios, de esa comunión preciosa que tenían con Dios. Y ellos fueron condenados, y también nosotros, a que nuestro cuerpo ya no iba a ser por la eternidad. No teníamos esperanza. Salió la ley del Antiguo Testamento, y que uno tenía que sacrificar corderos, y para que el Señor nos perdonara de los pecados. Pero era tan estricta la ley que era imposible que el hombre pudiera cumplirla a cabalidad al 100%. Pero el cordero significa lo que iba a suceder en un futuro, porque dice que Cristo se convirtió en el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Él iba a ocupar el lugar del Cordero, el mismo Cristo, porque decía que solo era el único justo que podía cargar todos nuestros pecados y que nosotros fuéramos redimidos.
a través de Cristo. Y vemos aquí que dice, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Gratuitamente. Aquí el Señor no pide oro, no pide ni perlas, no pide nada, solo creer en Él y aceptar a Cristo. Es lo único que pide Dios. Nada más. Así la salvación es tan fácil que solo es abrir el corazón, aceptarlo de corazón y ya uno se convierte en hijo de Dios. Dice que para ser hijo de Dios no viene por sangre, sino que viene por la fe en Cristo. Porque uno dice, bueno, yo soy hijo de pastor, o hijo de evangelista, o hijo de un profeta. Entonces yo tengo, por ser hijo de una familia pastoral, ya tengo la salvación. Y dice la Biblia que no es así. La salvación solo es personal. No es por lo que ha hecho su papá, o porque tiene un llamado el papá, o el tío, o la abuela, o su primo. No es así, sino que dice que la salvación, si uno no se arrepiente y lo acepta de corazón y vive como Cristo quiere, esa persona no es salva. A pesar de que tal vez su padre haya hecho tantas cosas para Cristo y tantas cosas para Dios, pero esa persona pierde su salvación si no está conforme a lo que Dios quiere. Dice aquí, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. ¿Qué hizo Cristo? Primero, dio los mensajes de amor, de exhortación, mensajes de vida eterna. Y cuando le llegó la hora de su muerte, Él anunció su muerte, que lo iban a ser maltratado, que iba a ser lo peor para Él. Y vemos de que eso era que tenía que derramar su sangre como un cordero. Tenía que derramar su sangre porque con esa sangre se iba a limpiar los pecados de todos nosotros en esa cruz. Gloria a Dios, aleluya. Y vemos de que aquí fue como una oveja al matadero, pero no porque Él quiso, sino porque así era el plan de Dios. Por eso decía Cristo, antes, un día en la noche, antes que lo arrestaran, decía, Padre, pasa de mí esta copa, pero que se haga tu voluntad y no la mía. Así, Él no quería irse a la cruz. ¿Por qué? Porque Él iba a cargar todos esos pecados de toda la gente, se iba a hacer como pecador e iba a estar excluido de la presencia del Padre en la cruz. Por eso decía Jesucristo, Elí, Elí, lama sabactani, que decía, Señor, Señor, ¿por qué me has abandonado? Porque así se siente la persona cuando está en pecado, se siente abandonada, se siente sola y abandonada, porque Dios odia o no quiere ver el pecado, pero ama al pecador, porque para eso envió a Cristo, para salvar a los pecadores, no para condenarlos, sino para salvarlos, porque era fácil enviar a Dios, a Cristo, a solo ponerle, señalar con su dedo que eran pecadores y condenarlos, pero no era así, sino que mandó a Cristo para salvar a lo que se había perdido. Así de sencillo. Y si estamos aquí es porque nosotros, más de alguno, hemos aceptado a Cristo y que hoy es nuestro Salvador. Vemos aquí que con la mira de manifestar, dice, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Todos los pecados que uno haya hecho hasta hoy,
independientemente, que uno dice que no tengo perdón de Dios, específicamente en lo que hice en el 2000 y pico, o en el año 1900 y algo, yo hice una cosa tan mala que nadie lo sabe y que no tengo perdón de Dios. Incluso hay gente que aceptó a Cristo, recibió el Espíritu Santo, es nacido de nuevo y dice, es que no puedo creer que Dios me haya perdonado de tal cosa que he hecho en tal sitio, en tal año. Pero si nació de nuevo, porque Dios ya lo perdonó. Por eso dice, por haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Él tuvo paciencia para perdonarnos. Y algo así le ha pasado a muchas personas cuando recién han aceptado al Señor, que no se lo pueden creer, el amor que tiene por todos nosotros, que uno dice que no puedo creer que me ha perdonado, pero en la Biblia dice sí que te he perdonado, porque así es mi amor, es incomprensible, dice la Biblia, que es incomprensible el amor, que hasta personas que han sido encarceladas, porque yo conocí a una persona que era uno de los mayores narcotraficantes de aquí de Barcelona, en barrio La Mina, tenía yates, tenía casas e incluso mandaba gente de América Latina como mulas para llevar las drogas y traérselas para España. Y esa persona al final en la cárcel, pues todo lo que era el barrio de La Mina celebraban porque era insoportable esa persona. Era tan mala que festejaron, hicieron fiesta en la calle. Y en esa cárcel hubo un cristiano que le comenzó a hablar de Cristo, pero no fue sencillo, porque él decía que lo iba a matar a esa persona cristiana. Y esa persona cristiana le dijo, no me importa que me mates, pero te voy a hablar de Cristo. Al final Dios lo tocó, aceptó a Cristo y de por último se convirtió en el pastor de esa iglesia, de esa cárcel, perdón. Y incluso las autoridades penales de aquí de Barcelona pues le dieron un sitio para que él estuviera predicando. Y cómo es el perdón de Dios, de que él hizo tantas cosas malas, porque cuando uno está metido en la droga o en ese mundo de delincuencia de la droga, también hace cosas no solo de traficar, sino que también de andar matando gente y otras cosas malas. Por eso vemos de que a Cristo no le interesa lo que uno haya hecho. Y esa persona narcotraficante, que ya es un pastor, era la persona más amorosa de las personas más amorosas que yo conocí. Y cómo es que el Señor cambia a una persona 360 grados. Y ahí se ve el amor de Cristo. Dice que sí, va a haber consecuencias del pasado de uno, pero el Señor ya lo perdonó. Una de las consecuencias que tuvo esa persona era de que en lo mejor de servir a Dios, empezó a tener problemas con su nariz, porque en el pasado él consumía cocaína y empezó a tener problemas en las fosas nasales, el cartílago de la nariz, y lo tuvieron que operar. Pero él estaba contento de que el Señor lo había librado de ese mundo cruel. Y él era hoy más feliz que nunca, sin tener esas riquezas. Empezó a tener incluso problemas de las empresas que él tenía, incluso se quedó sin nada y él era mucho más feliz que antes. ¿Por qué? Porque esa felicidad, ese amor, solo Cristo la puede dar, solo Dios la puede dar, nadie más. Dice, mi paso dejo, mi paso doy, no como el mundo la da.
el mundo te puede dar una paz pasajera, un amor pasajero, pero el amor y la paz que Cristo da es para siempre, estando en el mundo y en el cielo, es para siempre. Que podemos tener días de angustia, días de cansancio, días malos, porque no vamos a estar exentos de días malos, días de discusiones, pero al final esa paz y el amor de Cristo va a reinar en nuestras vidas, a pesar de que tal vez vivamos esos días malos. Dice, ¿y por qué hizo eso Dios? ¿Por qué mandó a Cristo? Ojo, dice, con la mira de manifestar en ese tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Él quiso exaltar a Cristo, que Él era el justo. Dice la esposa de Poncio Pilato, decía, no le hagas nada malo a este justo, porque he tenido pesadillas por lo que le está pasando a este justo. Ya Dios ya estaba declarando que Él era justo a través de los sueños de una persona que ni conocía de Cristo, ni conocía de Jesús ni de Dios, pero todos sabían que tenía algo especial. Y vemos de que Dios quiso exaltarlo hasta lo sumo a Cristo. Dice que no hay un nombre superior a Jesús. Dice que le dio una potestad tan alta, una exaltación, que dice que es el nombre sobre todo nombre. Con el nombre sobre todo nombre se hacen milagros, se hacen sanidades, se predica a la gente. Con el nombre de Cristo, pues se hacen tantas cosas, porque Dios dice, no, las sanidades no va a ser en el nombre mío, en el nombre de Jehová, sino va a ser en el nombre de Cristo, porque Él aprendió a la suma obediencia, me hizo caso en todo, y al final dio su vida por toda la humanidad y cargó todos los pecados de la humanidad. Y dice que le dio la autoridad incluso, no solo para hacer todo el movimiento de la iglesia, sino que también le dio la potestad del cielo, de la tierra y debajo de la tierra. Él tiene las llaves del Hades, del infierno. Él tiene acceso al infierno, al cielo, a la tierra, en todo momento, porque así Dios le dio esa autoridad, y también le dio la autoridad para ser juez en el cielo. Él es el que decide quién se va con Él por la eternidad y quién se va al infierno. No es el Padre Celestial, es el mismo Cristo quien decide eso. ¿Por qué? Porque Él nos ama tanto que siempre va a haber alguna palabra de alguien para que uno la escuche. Estamos en los últimos tiempos, y más que todo aquí en Europa, que la comunicación es buena, y en los países desarrollados, en América Latina, y puede haber alguno que no haya escuchado de Cristo, pero los que no hayan escuchado de Cristo, dice que serán juzgados según la conciencia de uno, porque Dios nos ha puesto una conciencia de lo bueno y lo malo, y esas personas no habrán escuchado de Cristo, pero pueden ser salvas según cómo se haya portado, según su conciencia. Pero retomemos aquí, que dice que Cristo es justo, pero cuando nosotros aceptamos al Señor de corazón, ¿cómo nos ve Dios? Nos ve justos, como Cristo.
esa comunión con Dios que uno dice, ¿y por qué lloras cuando hay alabanzas? Porque ya hay una comunión que fue restablecida, que antes no la teníamos porque éramos hijos pecadores del diablo, y que el Señor quita todo eso y restablece la conexión que tenía con Adán y Eva. Gloria a Dios, aleluya. Entonces, esa conexión con Dios, ya estamos conectados con Él. Por eso hay alabanza que nos quebranta. Cuando estamos leyendo la Biblia, hay un libro que posiblemente nos interesa muchísimo y nos va quebrantando, porque nosotros estamos entrando en esa presencia de Dios, y que nosotros estamos reconociendo que Cristo es el único y suficiente Salvador de nuestras vidas, y que es el único camino que debemos de seguir. Hay gente que dice, bueno, y eso está muy de moda, que dice, bueno, Cristo, Mahoma, Buda, son el mismo Dios. Y así me lo han dicho varias veces. Y alguna persona de otra religión, que tal vez es musulmana, me dice, no pasa nada, si es el mismo Dios. Y yo le tuve que decir, aunque se haya enojado, no es el mismo Dios, porque dice en la Biblia que es el único camino, la verdad y la vida, solo Cristo y nada más. El único camino, la verdad y la vida es Cristo. Él nos perdonó, pero si nosotros lo aceptamos de corazón, y Él está aquí para perdonarnos. Aquí uno no se tiene que creer solo porque ha conocido de Cristo, que ya uno dice, bueno, los otros son así, y vamos señalando con el dedo. Y no es así, gloria a Dios, sino que al contrario, es recibir al que está quebrantado de corazón, al que se encuentra solo, al que se encuentra señalado por las demás personas, que uno dice, bueno, este es así y nunca va a cambiar. Y no es así, porque incluso yo, cuando no era cristiano, decía, yo nunca voy a cambiar, yo soy así. Y varias personas me decían lo mismo, pero el Señor dice, no es así, sino que si tú vienes a mis pies, te arrepientes y me aceptas de corazón, pues yo haré grandes cosas contigo. Y todas esas personas que decían que tú nunca vas a cambiar, van a ver el gran cambio en ti. Gloria a Dios, aleluya. Así es el Señor. Como el apóstol Pablo decía, yo soy apóstol, pero no por mi cuenta, sino porque Cristo así lo quiso. Pero me ha puesto como ejemplo para los gentiles. Los gentiles somos nosotros, los que no hemos nacido en Israel, para que las personas miren lo que ha hecho el Señor conmigo, porque sabemos que el apóstol Pablo era perseguidor de la iglesia, trataba de destruir a la iglesia, era consentidor para que mataran a los cristianos. Y cuando el Señor se le apareció y él aceptó a Cristo, pues esa persona se convirtió en el apóstol más usado de todos los tiempos. Una cuarta parte de la Biblia fue escrita por él, inspirada por Dios. Lo usó a un asesino, o ex asesino, como dice mi esposa. Lo usó a él. No usó al que era algún fariseo que no hizo nada malo, en teoría, sino que una persona que tal vez se creía mejor que otra. Al contrario. Por eso vemos en una enseñanza que Cristo decía que había un fariseo, y no sé si era un publicano,
Y el fariseo oraba a Dios en el templo y decía: gracias, Señor, porque yo estoy ayunando 2 veces a la semana, oro y no soy como este pecador. Entonces, y el otro pecador solo se humillaba delante de Dios y decía: Señor, sé propicio a mí, pecador. Así, él decía: yo soy pecador, pero por favor, perdóname. Y el otro no pedía perdón, porque se creía muy santo. Y al final decía Cristo: fue justificado más pronto el hombre que era pecador y se arrepintió y me pidió perdón, que el otro que tal vez no había hecho tantas cosas malas, pero al final se creía superior al otro y condenaba al otro. Gloria a Dios, aleluya. Por eso ahí vemos de que el perdón de Dios es tan grande que podemos ver tantas cosas. Familias que tal vez estaban destruidas son hoy familias que están cimentadas en la roca de Cristo. Familias o personas que estaban alejadas de su esposa por cualquier motivo y el Señor los une. Y esa paz, ese amor de Cristo, no hay nadie quien lo pague. Dice que solo es creer y nada más. Vemos que estamos en los últimos tiempos y la venida de Cristo puede venir en cualquier momento. Debemos de anunciar siempre el regreso de Cristo, porque estamos obligados a decir que hay una esperanza, que Cristo viene pronto, que Cristo vuelve a venir, pero ya no viene como antes, que venía como una persona pobre que entró a Jerusalén en un burrito para mostrando que Él era humilde, sino que Él vendrá con toda su gloria, dice. Dice que recogerá a su pueblo, a su iglesia, a todos los que han creído en Él, no importa los pecadores que hemos sido nosotros, pero si nosotros lo hayamos aceptado y nos cambia el Señor, porque el único que lo puede cambiar a uno es Cristo y nada más. Va rompiendo todas esas ligaduras y va rompiendo todas esas cadenas las va rompiendo el Señor, que uno está encadenado y por más que uno quiere cambiar, no cambia, porque uno está preso por el pecado y que solo Cristo nos puede liberar de todo eso. Y vemos de que dice que ya después de haber recogido su iglesia pasarán 7 años de tribulación para la gente que se queda aquí, pero al final de esos 7 años de tribulación vendrá con toda su gloria, con todo su pueblo, ya vendrá con todo su esplendor, con su corona, vendrá como nunca antes. Y dice que bajará en las nubes encima de un caballo y vendrá a reinar con su pueblo. ¿Qué significa los 7 años de tribulación? Son 7 años de castigo que tendrá todas las personas por no haber vivido como Cristo quiere. Las personas que no hayan creído o personas que tal vez hemos estado en la iglesia, pero estar en la iglesia no significa que vamos a ser salvos. Por eso uno dice, bueno, pero es que tal líder me ha hablado así y me ha dicho que yo voy a ser así siempre. Y una persona que ya es usada por Dios, o puede ser un hermano que ya nos haya condenado a nosotros. Y va viendo cositas así y el Señor dice, no, es que este hermano ya es como un fariseo. Y dice que si nosotros
tenemos esa levadura de fariseos, no vamos a ser salvos. Cristo vino a romper ese sistema de iglesia. Cuando el Señor comenzó su ministerio, surgió la nueva iglesia. Y la nueva iglesia está basada no en los méritos, sino primeramente en el amor de Cristo, en el amor a Dios. Y que aquí ya no era por méritos la salvación, como la estaban teniendo el sistema antiguo de la iglesia, que hay que hacer tantos rituales o algo así, o para que uno tenga la salvación. No. Entonces vemos de que aquí uno, si conoce de Dios, está más comprometido a vivir la vida como Cristo, no para condenar a las personas que no van a la iglesia, no para condenar a las personas que tienen algún vicio o que tiene algunas otras cosas malas. Al contrario, dice, como habíamos mencionado antes, que Él no vino para condenar, sino para salvar lo que se había perdido. Dice que Él no vino para destruir a la gente. Decía unos discípulos que Jesús había mandado a que preparasen el sitio donde Él iba a predicar, y los discípulos, yo creo que era Jacobo y Juan, los hermanos, y fueron a una aldea o a una ciudad y dijeron a los gobernantes que venía Cristo, a Jesús, a predicar. Y ellos dijeron, aquí no lo queremos. Entonces, cuando volvieron ellos, le dijeron, Señor, ¿qué hacemos? Mandamos fuego del cielo para que ellos lo consuman. Y ahí es donde vino la frase, ¿y ustedes de qué espíritu sois? Sino que yo no he venido para condenar, sino para salvar a lo que se había perdido. Incluso a los gobernantes, porque esos gobernantes pueden representarnos a nosotros mismos. ¿Cuántas veces a nosotros nos han predicado y hemos desechado el mensaje de la salvación? Muchas veces. Si no, yo ya estuviera quemado, consumido. Al contrario, pasó años y años y años hasta que el Señor dijo, bueno, este es tu momento y en este momento te voy a salvar. Tú ya he trabajado en ti. Entonces el Señor va tratando con nosotros. Pueden pasar años, nos puede poner pruebas, nos puede poner tribulaciones hasta que nuestro corazón esté ya preparado para recibir al Señor. Y así pasó conmigo. No estaba preparado para recibir al Señor. Pasaron años hasta que vino una prueba y yo dije, no, hoy lo acepto porque yo sé que el Señor me está llamando a que yo lo acepte de corazón y que Él me quiere salvar. Aunque dejaré de hacer lo que a mí me gusta, pero ya no quiero vivir esta vida. ¿Y qué pasó? Cristo entró en mi corazón y me quitó lo que a mí me gustaba hacer. Porque así es Él. Por eso dice que uno nace de nuevo. Es otra persona. Ya no es esa antigua persona, sino que es una persona que uno dice, y lo primero cuando uno ha aceptado a Cristo, le viene el ofrecimiento de sus amigos a hacer lo antiguo. Y ahí uno dice, no, ya no puedo, porque hoy ya tengo a Cristo en mi corazón. Y Él me ha cambiado y me ha quitado esas ganas de hacer esas cosas. Gloria a Dios, aleluya. Y solo Él lo puede hacer, nada más. Por eso hay muchas personas que dicen, no, yo me he quitado tal vicio por mi propia cuenta. Y después nos fijamos de que a los pocos años vuelve a caer y se hace peor. Y después hasta se muere. Y ya digo,
¿Qué fin tuvo esa persona? Porque si se murió en lo peor del vicio. La cosa es que si nosotros no aceptamos a Cristo, según la palabra, Dios, la afrenta a Dios la vamos a tener siempre. La ira de Dios la vamos a tener siempre sobre nuestras vidas. No nos va a funcionar las cosas como nosotros queremos, sino que va a suceder siempre ciertas cosas y uno va a ver la diferencia de una familia cristiana con el hogar de uno. Y uno dice, no, es que ahí está Dios. Yo los veo a ellos siempre bendecidos. Así que es mejor conocer a Dios que no conocerlo. Es mejor, porque vemos de que nuestro tiempo siempre está presto. Así presto significa que nos puede sorprender la muerte en cualquier momento. Y si nosotros somos condenados por Jesucristo mismo a estar en el infierno, si nosotros estamos condenados, el problema que allá en el infierno nos va a recordar los mismos demonios las veces que nosotros se nos habló la palabra de Dios y no entendimos. Y esa paz y ese amor que despide Dios sobre nuestras vidas es que no la vamos a encontrar en otro lugar, en ninguna cosa. Y cuando nosotros pedimos algo, el Señor en su tiempo se encargará de darnos las cosas. Pero hay una gran diferencia estar fuera de los caminos del Señor que estando dentro, porque Él se convierte en nuestro escudo protector, nos guarda, nos bendice. Que sí, el Señor bendice también a las personas que no son de Cristo, porque así se ve el amor de Dios, pero es más bendecido uno si está con Cristo. Gloria a Dios. Así que hasta aquí el Señor nos ha ayudado y vamos a orar. Los invitamos a ponernos de pie. Gracias, Padre Santo, Padre Eterno, Padre Celestial, por permitirnos, Señor, estar aquí delante de tu presencia, Señor amado. Muchísimas gracias, Señor, por las visitas que hemos estado teniendo, Señor amado. En el nombre de Jesús, Señor Todopoderoso, te pedimos, Padre de la Gloria, para que tú nos perdones y nos hagas, Señor, nuevas personas si te hemos fallado. Te aceptamos, Señor, de corazón, Señor amado, como nuestro único y suficiente Salvador personal de nuestras vidas. Señor Todopoderoso, te pedimos, Señor, de corazón, que nos ayudes, que tú entres a nuestros corazones y que saques, Señor, lo que no es de tu agrado, Señor amado. En el nombre de Jesús, también, Señor, ven sanando toda enfermedad, toda dolencia, toda persona, Señor, que está clamando por misericordia tuya, Señor amado. En el nombre de Jesús, Señor. Y gracias, Señor, por esta reunión, Señor amado. Bendice a todas aquellas personas que nos están mirando por el internet y también, Señor, por todas estas personas que nos encontramos en este lugar. Sabemos, Señor, de que tú vienes pronto y ayúdanos, Señor, a obedecerte. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén.